o repetir o copiar lo que la información de Argentina llega. Entonces, no es justo que esto en un país que pretende llegar al Mundial estén sucediendo cosas de esta manera. O sea, hoy lo más importante en el fútbol es la selección nacional. Y entonces la selección nacional, que estaba teniendo como bandera de la dirigencia de haber traído un cuerpo técnico del nivel del profesor José Néstor Pekerman, cuando ha aparecido de una manera espontánea, casi subversiva, si se quiere, porque apareció desde la nada la información que el profesor Pekerman estaba renunciando a la selección. Entonces, lo que molesta es que no haya información oficial, que no haya una presencia oficial de la Federación Venezolana de Fútbol que salga al frente de esta cantidad de mala interpretación o especulación o todas las noticias que han salido, y uno lo que hace es ser simplemente otra vez un espectador de esa debilidad que siempre ha tenido organizativamente hablando nuestra Federación Venezolana de Fútbol. Sí, sí, totalmente. Carlos. Sí, totalmente de acuerdo con el profe Richard y bueno, quería preguntarle al profe Richard cómo ve él ahora el panorama de aquí en adelante, o sea, cuál debería ser el camino a seguir por parte de la federación, porque ciertamente lo más importante es la selección y la selección es la que tiene el panorama gris ahora que afronta un nuevo proceso de eliminatoria. Sí, yo creo que afortunadamente o lamentablemente, no sé cómo expresarlo, el inicio de las eliminatorias que aparentemente iban a ser en marzo, lo pasaron después para septiembre del 2023 y creo que la última información es que puede ser que la pasen para los primeros meses, febrero o marzo del año 2024. Si eso es así, pues hay tiempo para reconstruir, para comenzar a trabajar, para hacer las cosas como se deben hacer. Pero indudablemente hoy lo primero que tiene que aparecer es una información verídica, que sea veraz y que sea oficial. Eso es lo primero. No se puede seguir hablando la falta de respeto total de estar sacando técnicos posibles, de empezar a hacer encuestas que cuál puede ser el técnico y cuál no, que la gente habla que puede ser el Bocha Batista, que van a dejar al técnico de la juvenil para ser el técnico de la mayor de Venezuela, cuando se hablaba que era con José Pekerman, porque el nombre importante se llama José Pekerman, los demás eran ayudantes técnicos que indudablemente están haciendo carrera de formación y de desarrollo en esta difícil tarea de ser técnico de una selección. Eso hay que hacerlo notar, porque se han sacado una cantidad de especulaciones, porque la gente aprovecha. Dicen que las razones que es por el manager, que es porque no les pagaron en las últimas reuniones que tuvieron, que hubo una cantidad de circunstancias que todo sale en base a esta cantidad de especulación o esta pólvora de especulación que ha resurgido en las redes sociales, es debido a que no hay una nota comunicado oficial. Esa es la única razón y eso es lo primero que se debe esperar para saber verdaderamente qué es lo que hay que hacer. Perdón. Amigos, son las 9:27 de la noche. Seguimos en sintonía a través de la señal de NTI Radio Latinoamérica, tu mejor opción. Estamos con el doctor Richard Páez Monzón. Richard, tú que has estado trabajando, obviamente, directamente con la Federación de Fútbol, ¿a qué se debe este hermetismo con esta nueva directiva? ¿Por qué no han dicho nada? Me he metido en el Twitter, en el Instagram, en la página de la Federación. No hay un comunicado, no hay nada. ¿Por qué crees tú que hacen esto? Y de hecho, nunca se han expresado para que a Pekerman hable, es un problema. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que esa es una tendencia manifestada por el mismo cuerpo técnico argentino de la selección. A mí no me parece que es una decisión tomada en el seno de la federación, para nada. Para mí es que uno de los puntos que ha presentado este cuerpo técnico es que toda información que vayan a dar, ellos son los que le dan el visto bueno para cuándo y qué es lo que van a decir.
Entonces me parece que por ahí parten las cosas, porque no es justo que Venezuela, que estando ahí el seno de la federación, no haya una posibilidad ni para un periodista ni para ningún medio de comunicación poder contactar a algún miembro de la federación para que hable. Y si habla, tiene que venir primero con el apoyo del cuerpo técnico. Entonces, me parece que es una decisión tomada del cuerpo técnico actual de la selección nacional. Sí, ciertamente es lo que ha reinado en la selección desde que llegó el cuerpo técnico de Pekerman, el hermetismo. Sí. Nosotros no tenemos nunca una información que no venga directamente del cuerpo técnico. No tenemos partes oficiales de la federación, parece que no existe el cuerpo de prensa de la federación. Todo viene directamente bajado del cuerpo técnico. Pero, profe, yo le quería preguntar por el tema de procesos. Bueno, en el caso de que yo lo entiendo porque soy entrenador también. El tema de los procesos, porque Pekerman no fue un entrenador traído a la selección. Pekerman fue un proceso contratado para todas las categorías de la selección nacional a nivel masculino. Entonces, ¿cree usted que el sucesor de Pekerman debería ser una persona que venga con un proyecto para las categorías inferiores también, o alguien que solamente se encargue de la de mayores y la federación pues tomar las riendas de las categorías inferiores? ¿Qué cree usted que sería lo más apropiado? Es que Venezuela necesita un proceso, un proyecto. Venezuela no necesita un técnico simplemente para intentar clasificar al Mundial. Indudablemente que ese es el punto más alto, el nivel más alto, que se requiere un director técnico que tenga esa convicción total y que tenga la capacidad para poder transformar un equipo que ha quedado último en las dos últimas eliminatorias y tratar de hacerlo clasificar al próximo Mundial en Estados Unidos 2026. Entonces, realmente es una obligación que cada vez que hoy un técnico dirija a Venezuela, tiene que venir con un proyecto de conformación, de desarrollo hacia las categorías menores. El éxito, la solidez del cambio se da indiscutiblemente con los resultados que da la Vinotinto en categoría absoluta. Es a través de esos resultados que seguramente se van a desarrollar todos los proyectos hacia abajo. Pero indudablemente tiene que haber una sintonía, una sinergia de trabajo de las categorías superior absoluta con las categorías sub-20, sub-17 y sub-15. Entiendo, profe, entiendo. Richard, ¿tú crees que debería regresar la regla del juvenil porque es que es un fracaso total quitar esa regla del juvenil, porque el fútbol venezolano no tiene esa estructura que Pekerman pretendía que tuviera? No se puede simplemente. ¿Debería regresar esa regla? Lo que pasa es que Venezuela hoy atraviesa siempre las excusas válidas para no poder cumplir las cosas que tienen una dimensión importante. Yo no estaba en desacuerdo con ese fútbol de reserva. Me parecía que era un punto más de seguir creciendo, porque siempre había un eslabón entre la categoría profesional y el juvenil. No teníamos un torneo que llenara ese espacio con jugadores juveniles que, pasando de la edad juvenil, después quedaban como en el aire y se perdía el desarrollo evolutivo de estos jugadores. Entonces me parece que sí le hace falta un torneo, no sé si de reserva o un torneo de transición, pero hace falta un torneo entre la juvenil y la categoría profesional, que no necesariamente sea la segunda división, pero como no hay ese soporte económico en este país, no apenas resisten poder llevar el equipo profesional y mantenerlo, y le cuesta, porque son pocos los equipos que se mantienen con los pagos puntuales y en ese sentido con una naturalidad como un equipo profesional, pues evidentemente no es fácil. Y deberían mantener la regla del juvenil en la categoría profesional, con lo cual se garantiza
que el jugador juvenil que está jugando siempre profesional está en un nivel que en el momento de la competencia sub-20 seguramente se le va a notar esa experiencia ganada al estar jugando durante un año previamente o 2 años previamente al campeonato. Entonces, eso es lo que ganó Venezuela en los últimos torneos juveniles, que nuestros jugadores por fin se veían en una condición de igual o hasta superior al nivel de otros países, y eso es lo que había ganado la regla del juvenil, que lamentablemente la habían eliminado para este año. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con el profe Richard. Yo estoy de acuerdo que debería volver. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, profe, porque, bueno, yo trabajé todo el tiempo, el periodo de hace poco yo lo trabajé en categorías inferiores y la federación, lejos de brindarnos oportunidades, nos la cerró. Por ejemplo, hubo un año, antes de la pandemia, que Venezuela dejó de tener categoría sub-20 para tener categoría sub-19. Es decir, la categoría más alta que había a nivel juvenil era sub-19. Entonces, imagínate tú, un muchacho de 18 años que terminaba esa categoría ya no tenía dónde ir. Si no jugaba fútbol profesional, no tenía espacio. Y eran cientos de muchachos que quedaron acéfalos, porque los juveniles de Venezuela no son los 16 que alinean todas las semanas los equipos de primera división. Los juveniles de Venezuela son cientos y cientos, son 400, 500 jóvenes entre los 18 y los 21 años que quedan sin saber a dónde ir, y ese talento se pierde. Nosotros en ese periodo perdimos una camada excelente porque la federación decidió quitar un año y no tener un torneo que sirviera de peldaño entre la categoría juvenil y el nivel profesional. Y bien sabe el profe que no todos los jugadores explotan a la misma edad. Hay muchachos que terminan por madurar a los 20, a los 21, a los 22 y que igual son útiles. Y se pierde esa oportunidad. Entonces, profe, usted está... Eso es lo que ha pasado en el fútbol en Venezuela. Déjame buscar un momento el cargador. Dele, profe. Entonces, bueno, Johnny, te comentaba, es decir, es un tema bastante álgido porque tampoco es que el tema de la regla solucione todos los problemas. Ciertamente resuelve una situación momentánea, pero el tema de la regla es más complejo que la sola regla. La regla asegura que 16 jóvenes participen semana a semana en el fútbol profesional, pero 16. Y los otros 400 del país, ¿dónde juegan? ¿Dónde participan? ¿Dónde suman minutos? De hecho, yo siempre he sido defensor de que nuestros chicos, para crecer en las categorías inferiores, deberían jugar un promedio de 50, 60 partidos al año. Y te puedo asegurar que no los juegan, Johnny. Mira, hoy estamos a 7 de marzo y todavía no se ha jugado el primer partido a nivel juvenil de ninguna categoría en el fútbol venezolano. Imagínate tú cuándo va a arrancar, ni tenemos fecha. Yo voy a manejar un equipo de tercera división y no tenemos fecha. Carlos, dentro de unos 20 días jugamos el campeonato suramericano sub-17 y apenas se reunieron ayer y no está el técnico. Imagínense. Eso es lo que yo te iba a preguntar, Richard. Fíjate, hemos quedado huérfanos, sobre todo en esta sub-17, porque arranca ese suramericano y ahora estamos en incertidumbre. ¿Quién va a ser el director técnico? Es que se han acumulado los errores, se han acumulado las malas decisiones, se han acumulado el posponer decisiones, el tomar malas decisiones. Lamentablemente todo se alinea. Cuando se comienzan a cometer errores y se van sumando, pues lamentablemente en un momento determinado se juntan. Y hoy tenemos esa cantidad de cosas. Tenemos lo de la selección mayor, tenemos lo de la sub-17 que no termina sino apenas comenzando a llamar a los muchachos. Son 20, 25 jugadores que han convocado, 23 jugadores que han convocado, que van con esa ilusión, con esa esperanza de formar parte de la selección en ese momento de su país, en su categoría, para comenzar a darle el nivel de jerarquía, porque eso hay que ir construyendo la identidad y la personalidad ganadora de las categorías menores. Entonces, después preguntan por qué es que Venezuela no tiene personalidad o mentalidad ganadora, si lamentablemente no se lo creamos, no se lo organizamos, no lo hacemos sentir al jugador como un jugador importante.
Entonces, cuando llega la competencia, ve a los otros equipos que están mejor preparados, mejor trabajados, y es ahí donde lamentablemente sufrimos las consecuencias de esa desorganización. Pues evidentemente hoy más que nunca Venezuela necesita eso, recuperar ese espíritu. Yo sé que es el único país que no ha clasificado a un mundial en categoría absoluta, pero es un país que sin haber clasificado a la categoría absoluta llegó a ser subcampeón del mundo en categoría sub-20. Y sin llegar a ser un mundialista, nuestros jugadores a partir del año 2001 comenzaron a ser tomados en cuenta en otros países, porque comenzaron ahí sí a ver a los jugadores venezolanos marcando una forma, una manera de representar al país, jugando al fútbol de una manera consistente. Lamentablemente eso se ha perdido en los últimos tiempos, y sumado a esta cantidad de errores, la federación tiene muchas deudas con el fútbol venezolano y se le siguen acumulando a pesar de que sean nuevos, porque llegaron con muy buenas intenciones. Verdaderamente que la gran bandera de presentar al cuerpo técnico de José Peckerman me parece a mí que fue lo mejor que ha mostrado esta federación que llegó, pero lamentablemente pues se le ha estropeado la brújula. Hoy no sabemos qué es lo que va a pasar y esperaremos nada más que aparezca el comunicado oficial, que nos digan qué fue lo que verdaderamente pasó, si es verdad que se va a ir Peckerman, porque esto sigue siendo una especulación, y que realmente se tome la decisión más apropiada para revertir completamente esta situación. Totalmente, profe. Richard, disculpa, son las 7:40 minutos de la noche. Seguimos en vivo, en directo, muchachos, a través de la señal de NTI Radio con el doctor Richard Páez Monzón. Richard, ¿cuándo comenzó la curva descendente de la selección? Porque íbamos hacia arriba, de hecho, Venezuela es semifinalista, o mejor dicho, subcampeón mundial, sub-20. Pero luego esos muchachos, recuerdo solamente a Fariñez, pero no sé dónde está Sosa. ¿Qué pasó con esos futbolistas? ¿Y cuándo comenzó el descenso del fútbol venezolano? Porque después de eso, la sub-20 de ahora fue lástima. No, bueno, eso fue un proceso que fue muy lento, pero que se iba notando al ver que nuestros equipos volvían en la competencia internacional a fallar en la primera ronda de los torneos de Copa Libertadores y Copa Suramericana. Eso hubo 2-3 años que empezamos a no clasificar equipos a segunda o tercera ronda, que era donde nosotros estábamos empezando a mostrar un proceso de crecimiento, incluyendo a la Liga Profesional del Fútbol Venezolano. Porque tú te recuerdas, después entre el 2007, 2006 en adelante comenzó una época que el fútbol venezolano adquirió hasta un poder económico, que se empezaron a traer jugadores otra vez de valía, y el jugador venezolano comenzó a crecer en muchos aspectos. O sea, a partir del año 2001 hasta el 2014, prácticamente Venezuela hizo un crecimiento exponencial comparado a lo que teníamos antes. Y después comenzó pues un retroceso paulatino, lento, fuimos cayendo poco a poco, y creo que en las dos últimas eliminatorias, para mí las dos últimas eliminatorias marcaron el retroceso de nuestra selección, y por ende y por consecuencia contagió a todo el fútbol profesional en Venezuela. Y ahí generaron como las excusas para no seguir trabajando. No se aprovechó ese enorme crecimiento que le dimos al fútbol, con resultados y con presencia futbolística de respeto, porque nos ganamos el respeto internacional del 2001 hasta el 2014, y en la federación, ni en los equipos profesionales entendieron qué fue lo que pasó, cómo fue que sucedió, cuál fue el estilo, la identidad que caracterizó ese cambio. Y eso evidentemente hay que mantenerlo, hay que consolidarlo, hay que inclusive superarlo, y eso no ha sido superado. O sea, hasta el lapso del 2014 todos los procesos han sido hacia abajo. Hemos caído en una línea de involución, tanto que en los dos últimos eliminatorias fuimos últimos. Ya no clasificamos a esta última sub-20 al mundial. Esta sub-17, como está trabajada,
solo dependemos de la fortuna o de lo que los jugadores que vayan a jugar tengan, no sé, ese toque divino de hacer jugar un equipo sin haber entrenado, sin haber trabajado como debe ser, y eso lamentablemente no sucede todos los días. Pero bueno, esperemos que estas pruebas, que estos dislates que ha tenido el fútbol venezolano por fin puedan generar una reinvención dentro de la federación. Porque los principales responsables de toda esta situación se llama Federación Venezolana de Fútbol. Si en tu casa hay un caos, tú no le metas la culpa ni a la cenicera, a la cocinera, ni a la que lava la ropa, ni a la que de repente tiene de chofer. No le puedes meter la culpa a esa gente. No le puedes inclusive decir a sus hijos que son los responsables. El dueño, el responsable es el papá o la mamá que está al frente de esa familia. Bueno, esto es igual. La familia del fútbol venezolano está en caos y necesitamos que los responsables mayores por fin adopten una posición de sensatez, se reúnan, hagan un equipo verdaderamente ganador, y aquí en Venezuela hay mucha gente con suficientes méritos para organizar un equipo ganador en todos los sentidos y tener esa posibilidad de crear nuevamente o recuperar nuevamente esa identidad de respeto futbolístico que tuvimos del 2001 al 2014. Totalmente, profe, totalmente. De hecho, yo siento que hemos involucionado totalmente, porque yo recuerdo la selección de Páez, yo era muy niño, pero la recuerdo, y nosotros teníamos ya gente en el extranjero, pero también nos nutríamos de la liga local, y con esos jugadores de la liga local nosotros competíamos. Yo recuerdo la selección de Páez que utilizaba como base al Caracas Fútbol Club, al Unión Atlético Maracaibo, club extinto, más algunos elementos que ciertamente militaban en el exterior, y con eso nosotros hoy competíamos. Si nosotros hoy construimos un equipo basándonos solo o mayoritariamente en la liga local, estoy seguro de que no vamos a poder pelear con ninguna de las otras selecciones del continente. Eso demuestra la involución que ha tenido el fútbol venezolano a nivel local. Pero más allá del nivel, profe, hay algo que se ha perdido y que particularmente a mí es lo que más me preocupa, que es el tema de la identidad nacional. En su época, la selección nacional era un símbolo patrio prácticamente. Recuerdo que la gente vivía un furor, una alegría cuando la selección nacional iba a jugar. Yo recuerdo que por mucho tiempo utilizaron Maracaibo como casa, acá la ciudad de Maracaibo, y realmente uno salía a la calle y sabía que esa semana o que en pocos días jugaba la selección, porque había un volcamiento de todo un país con su selección. Hoy no vemos eso. Hoy los que estamos en Venezuela podemos presenciar cómo tiene un compromiso la selección nacional y es un día como cualquier otro. El país, el ciudadano común, la gente ha dejado de creer en la selección. Entonces, algo que quizás no se ha pensado, no solamente es recuperar el nivel de la selección, sino cómo recuperamos ese sentimiento, esa identidad que habíamos creado, porque no fue algo de un día para otro, fue un proceso de años y eso se ha vuelto a perder. Entonces mi pregunta es esa: ¿cómo hacer para volver a recuperar el apoyo de un país que no es futbolero? Porque ciertamente Venezuela se estaba convirtiendo en un país que le estaba tomando amor al fútbol, y por las situaciones que se han presentado ahora, pues es un país que ya no cree en su selección. Bueno, cuando se recupere la identidad y el estado futbolístico ganador y una personalidad ganadora en la cancha que se refleja en la tribuna. O sea, los partidos antes, en la época nuestra, 2001 al 2007, perdimos partidos. Claro que perdimos partidos, pero el país se llenaba de orgullo de cómo lo perdíamos. Cuando ganábamos los partidos ya no se sorprendían como un hecho histórico, sino comenzábamos a creer que cada partido teníamos la esperanza de ganar el partido porque íbamos a representar una forma de ser del venezolano. El venezolano no le gustan los equipos metidos atrás. Al venezolano común no le gustan esos equipos que por más que ganen, juegan siempre al contragolpe o metidos en una posición defensiva. Al venezolano común lo que nos gusta son gente atrevida, gente que se atreva a jugar como somos los venezolanos.
Y por eso que esa identidad que marcamos en nuestra época quedó marcada no solamente en la memoria, sino en el alma del fanático. Y entonces se sentían, y quizás eso desfasó la desproporción de algunos fanáticos que creían que ya Venezuela tenía que ganarle a todos los equipos y que se le podía ganar a Argentina y a Brasil allá en Brasil y en Argentina de una manera que si no ganábamos, no, que cómo puede ser que no se gana. No, por eso mismo, por la falta de incultura, pero sí había un exceso emocional de sintonía. El fanático venezolano se vio representado y por eso se enamoró de esa selección cuando jugaba con esa característica. Entonces hoy lo que necesitamos es volver a recuperar ese estilo, volver a creer en el jugador venezolano, porque para jugar así hay que creer en el talento. Cuando recuperemos esa forma de jugar, cuando recuperemos ese estilo de personalidad de juego en la cancha, vas a estar seguro que la gente lo va a acompañar. Volverá a aparecer esa sintonía, porque eso hoy lo que está es extraviada, pero no se perdió. Totalmente, profe, yo tengo... 9:49 minutos de la noche, nos quedan apenas 11 minuticos. Richard, una de las cosas cuando se trajo a Pekerman era para ver si se podía usar su influencia para jugar contra selecciones de alto nivel. Y lo que hemos hecho es todo lo contrario. Cada vez jugamos con selecciones o del nivel de nosotros mucho más abajo. Eso lo hemos visto también que lo has comentado, ¿verdad? En tus redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere jugar con Venezuela? ¿Qué está pasando ahí? Vuelve la misma historia de antes del 2001. Venezuela hoy, como ha perdido resonancia competitiva, como ha repetido 2 veces siendo el último lugar en las clasificaciones eliminatorias, pues nos están viendo como si fuésemos Islas Feroes, como si fuésemos San Marino o como si fuésemos Luxemburgo. Entonces, realmente el contrario, el rival que aspira a crecer, ve a Venezuela como un rival que no te va a dar muchos condicionamientos de superación, porque hemos perdido esa imagen competitiva que nos habíamos ganado. O sea, la gente no entendió. Richard. Discúlpame, Richard, que te interrumpa, pero ¿cómo es posible que Curazao, señores, va a jugar contra Argentina? ¿Cómo Curazao consigue un amistoso con Argentina y Venezuela no consigue un amistoso con Argentina? Porque Argentina seguramente el que buscó esos partidos. No fue Curazao. O sea, Curazao sencillamente fue el rival de turno para decir, queremos a este equipo, a Panamá y a Curazao. 2 rivales de Centroamérica, 2 rivales que seguramente ellos vienen de ser campeones del mundo y vienen a jugar sus 2 primeros partidos después de ser campeones del mundo en su patio, en sus canchas, con su gente. Ellos quieren disfrutar y hacer un espectáculo para ellos. Y es ahí, eso está hecho con una medida seguramente de disfrutar, de ver un equipo que juegue a todas sus anchas para darle un regalo y hacer una fiesta ese día en las canchas de Argentina. Totalmente, profe, totalmente. De hecho, yo tengo en mi mente de aquí de Maracaibo 2 recuerdos muy vívidos de la selección del profe Páez. Recuerdo un partido contra Brasil que lo perdimos 5-2 y nosotros, los fanáticos, nos fuimos del estadio contentos, alegres. O sea, sentíamos que habíamos competido de igual a igual contra una selección que en ese momento era todopoderosa. Creo que incluso eran vigentes campeones del mundo. Así es. Y luego está un partido contra Bolivia, que yo tengo una anécdota, porque mucha gente se fue del estadio, incluso personas que yo conocía, y estábamos perdiendo 1-0. Y cuando yo llegué a mi casa, yo era un niño, y yo les dije que habíamos ganado 2-1, nadie me lo creía, porque la remontada vino después del 90. Es decir, el venezolano no creía que tenía una selección que era capaz de pelear más allá del minuto 90, que era capaz de remontar un partido. Sí. Un equipo con resiliencia, eso nunca habíamos tenido, un equipo con resiliencia de saber aguantar hasta inclusive jugar mal y ganar. Eso solamente es lo que dice cuando un equipo crece y se pone con jerarquía ganadora. Hay equipos que jugando mal ganan partidos, esos tienen mucha jerarquía, que cuando juegan bien te pueden hacer 7. Le hicieron ahorita al Manchester United 7 porque
No porque Manchester no jugó para que le hicieran 7, pero el otro sí jugó para hacer 7. Entonces el fútbol es eso. El fútbol es mantener una consistencia de juego, un estilo, una identidad que te fortalece en lo malo y en lo bueno. Y eso es lo que estábamos creciendo y ganando. Y creo que sí, que nosotros nos dimos un disfrute como hombres de fútbol, porque yo disfruté a mi selección. Estando ahí en la raya, tengan la seguridad que yo disfrutaba la selección de una manera, pero que me llenaba el alma. Yo decía, esto es lo que yo quería por fin ver en un equipo venezolano. Que jugara, no importa que el rival fuese bueno o fuese malo, o fuese accesible o fuese superior. Que jugaba igual siempre, que jugaba con una predisposición ganadora, sin tenerle miedo, ni precauciones, ni reserva al rival. Entonces, eso me di esa satisfacción de verlo, de organizarlo y de construirlo, y creo que la gente en Venezuela lo supo por lo menos disfrutar en mi época, y lamentablemente hoy es lo que estamos reclamando, que aparezca nuevamente el equipo de la Vinotinto con esa personalidad ganadora. Profe, comentarle algo respecto a esa competitividad, porque ciertamente uno exige competitividad al colectivo, pero hay algo que ciertamente intriga al venezolano, y es que cuando la selección estuvo en ese periodo 2001-2014, uno podía ver el sacrificio individual de cada uno de los futbolistas. Yo no dudo del profesionalismo de los que son hoy llamados a la selección, pero siempre pienso que dan el 100%. Pero había algo más allá en aquellos jugadores, había ese 101%, había una especie de mística, había una especie de sacrificio que quizás hoy no vemos. Entonces, a ver, la pregunta va dirigida a cómo regresarle al futbolista venezolano esas ganas de luchar, porque hoy no las vemos en la selección. Hoy quizás la selección sale muy motivada al campo, pero en el momento que la cosa se torna difícil o que quizás estamos debajo, ya no vemos esa lucha, esa garra que antes veíamos. Entonces también se ha perdido la identidad no solo afuera, sino también dentro. Es una quizás hoy tenemos más talento, pero falta esa mística, esa garra, esa gallardía, ese sentir la camiseta. Entonces, ¿cómo devolverle a esos futbolistas eso? La única forma que sabemos que se construye eso es conectando sentimientos, conectando voluntades, conectando almas. Y esa conexión, que es como invisible, es un impacto que se produce entre el mensaje teórico, hablando, actuando, convenciendo a tus jugadores que uno cree en ellos. Cuando el jugador está convencido que el técnico cree en él individualmente y colectivamente, y lo demuestra uno, porque saca un equipo para competir con Brasil y lo saca con atrevimiento. ¿Qué crees tú como jugador? Te diga el técnico, vamos a jugarle a Brasil con 2 laterales de salida, 2 mediocampistas número 8, no marcadores ahí, juega rasante, tóquenme la pelota, con 3 volantes 10, con un delantero que se movía por toda la cancha para hacer goles. ¿Qué piensas tú como jugador? Este hombre está creyendo en mí. Si yo voy a jugar contra Brasil, voy a jugar contra Argentina y meto un equipo de 5 atrás con 3 volantes de marca, no estoy creyendo en el jugador venezolano. Estoy apostando a aguantar lo más posible y a ver si podemos hacer un gol en un tiro libre o en un córner o que se equivoque algún rival. Eso es lo que significa mística. La mística no es solamente la demostración de orgullo. La mística es convicción y confianza en tus jugadores. Cuando eso lo refleja el técnico, el jugador te responde con el doble de lo que uno le da. Y ahí es donde se ven los equipos cuando se entregan con compromiso, que les hace uno sentir lo que es ponerse la camiseta nacional. Uno de los mensajes primarios que nosotros le dimos a nuestros jugadores es que lo primero que tenían que respetar en su carrera futbolística es la camiseta que se colocaban en cada momento. Y la mayor camiseta que ellas se iban a colocar no iba a ser ni la del Real Madrid, si alguno llegaba a ser jugador del Real Madrid o del Barcelona o del Manchester United o del Liverpool o del Manchester City. No, señor. Para un venezolano
la camiseta más importante que se va a poner en su vida futbolística se llama la de Venezuela, la Vinotinto. Entonces, si uno no ve esa mística colocándose esa camiseta que nos representa a todos, coño, que no se pongan esa camiseta más nunca. Así es, bueno, amigos, son las 9:58 minutos, ya estamos terminando esta entrevista buenísima con el doctor Richard Páez Monzón, hablando de diversos temas del fútbol venezolano, el caso Pekerman. Richard, más allá también de la parte táctica, hay que ver que el futbolista venezolano, el que juega en Venezuela, es noble, ¿no? Mal pagados, mal atendidos, mal entrenados. Con todo y eso, fíjate lo que hizo el Carabobo contra el Atlético Mineiro, que bueno, tuvo que venir el árbitro y expulsó a un jugador porque se la puso chiquita allá en Brasil. ¿Qué le dices tú a esos futbolistas venezolanos que con 6 meses, 10 meses sin sueldo y todavía hacen ese tipo de actuaciones? Bueno, que le están comprobando el verdadero profesionalismo. Es una prueba de excelencia porque hay que mantenerse en ese nivel profesional con tantas excusas para no serlo. O sea, yo creo que el jugador venezolano hoy más que nunca tiene que seguir teniendo una fortaleza moral, una fortaleza mental, una fortaleza de espíritu para alcanzar el nivel profesional en su mayor dimensión. Porque las pruebas que tiene que superar el día a día con tantos problemas, con tantas dificultades, indudablemente cualquiera se fatiga o renuncia o se deja estar. Pues bueno, ese es el gran reto que le toca al jugador venezolano profesional y que sencillamente uno espera que de esa manera es la única oportunidad para poder competir cuando le toca ir al nivel internacional. Entonces la preparación tiene que ser el día a día, que no esperen llegar al partido de la Copa Suramericana o de la Copa Libertadores para ahí sí todo el mundo prepararse, porque eso no se prepara como un microondas. Esto es una preparación poco a poco y que poco a poco se va logrando forjar un espíritu ganador. Yo lo que sí estoy convencido es que hay muchos técnicos en Venezuela que van por ese camino, que hacen el esfuerzo mayor para tratar de mantener esa disciplina profesional, pero indudablemente todo llega a un límite, a un techo, y es muy difícil competir cuando llegas al nivel internacional con equipos que están construidos con soporte económico, con dificultades que no son las que vive el jugador venezolano, y de esa manera cuesta mucho más. Pero bueno, no nos queda otra sino que superar esas crisis que vivimos el día a día, y nos toca a los que están ahí adentro hacerlo de la mejor manera. Es la única fórmula que tenemos, no hay otra. Totalmente, profe. A ver, la última. Bueno, le voy a hacer una pregunta personal, porque justamente yo inicio un proceso de tercera división dentro de poco, con el favor de Dios. Y la pregunta es, si le pudiera dar un consejo a un entrenador que aspira a llegar al profesionalismo y a establecerse, ¿cuál sería? Uno solo, si solamente pudiera darle Richard Páez un consejo. Yo digo la palabra coherencia. Tienes que ser coherente. Coherente en tu mensaje, con tu forma de pensar. Coherente en la forma de transmitirlo a tus jugadores para que no se confundan. Y coherente para estar siempre presente en las buenas y en las malas. Porque no hay ningún entrenador es imbatible. Ninguno ha tenido una carrera purificada por puras victorias. Hemos perdido y hemos ganado, pero lo más importante es aprender con convicción. No pierdas tus conceptos, tus valores, y seguramente llegarás a conseguir tu sueño. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Un último mensaje para la fanaticada. La fanaticada que oye, es tendencia en las redes sociales, que piden a gritos a Richard Páez. ¿Qué mensaje le das a ellos? No, las redes sociales son la manifestación, si se quiere, individual del alma de la gente. O sea, la gente está buscando, bueno, pero ¿qué fue lo que hicimos los venezolanos para llevar tanto en el país como en el fútbol? ¿Qué fue lo que nos merecimos, que no hicimos, que estamos mereciéndonos esta situación? Pues yo le digo, todo pasa. Todo pasa. Todo en la vida pasa. Lo bueno, lo malo, lo desagradable, hasta llegar al punto final que uno pasa a otra dimensión. Pero entonces, como uno
todavía no ha llegado a esa dimensión. Lo que tenemos es que echarle un cajón de fuerza a esto, que nadie se rinde, nadie se eche para un lado, que nadie se resigne, que esto siempre hay oportunidad. La oportunidad es conformar un equipo ganador y que la federación, que es el principal responsable, sepa escoger las decisiones que tiene que tomar para que esto cambie definitivamente. Muchísimas gracias, Richard, por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Gracias también a nuestro amigo Carlos Guerrero. Amigos, esta ha sido la entrevista con el doctor Richard Páez Monzón. Chao, chao, Carlos. Chao, Johnny. Chao, profe. Un abrazo.